Hola a todos, soy Marta Riesgo, Product Manager del área de recuperaciones del Grupo Equifax. Hoy traemos a esta sesión nuestra visión como expertos en el mundo de recuperaciones de cómo la situación actual puede afectar al mundo de la pequeña y mediana empresa, cómo pensamos que las empresas deben actuar frente a esta situación, con qué herramientas debe contar y demás. Y, por último, cómo nosotros, desde un punto de vista de la tecnología y de automatización de procesos, podemos hacer frente a todos los problemas derivados de la morosidad e impago de facturas. Sin más, vamos a empezar con los temas que traíamos. Como os comentábamos, Equifax, experto en el mundo crediticio, pues tenemos nuestra área más asociada a la recuperación de deuda y somos muy conscientes de los retos que las pymes y autónomos se enfrentan en estos momentos, así como las soluciones que pueden estar a su alcance. Sabemos que hay un escenario complejo. Venimos de 2 años de pandemia con un desgaste, un endeudamiento, una liquidez mermada de la que muchas empresas todavía no se han recuperado y se enfrentan con nuevos retos, algunos que se podían esperar más, otros que se podían esperar menos, pero que indudablemente van a afectar en su cuenta de resultados. Por un lado tenemos la inflación con ese impacto en costes y ventas acompañado con esos problemas de abastecimiento que veíamos viendo ya desde la pandemia. Vemos una subida de tipos ya desde los últimos años, 6 meses en concreto, que está haciendo que aumente la carga financiera. En el caso de las pymes y según información y cálculos del Banco de España, puede llegar a notarse en hasta 5,6 puntos. Vemos el encarecimiento de la energía, también empezó hace unos meses y hay para muchas empresas para las que los costes eléctricos ya están representando un 20% de los costes de la compañía, si bien está claro que dependerá un poco del sector en el que cada empresa opere. Y como resultado de todo lo anterior, pues un escenario económico incierto. Hay menor actividad económica, desciende la facturación y aumentan los impagos. Y eso es una realidad que se está viendo ya. Se está viendo ya, por ejemplo, en el número de concursos de acreedores por año. Aquí podemos ver un poco la evolución desde 2018 y cómo no ha dejado de crecer frente a las restricciones que se pusieron durante el COVID y esa carencia que se puso para declarar el concurso de acreedores. Pues vemos que 2021 fue un año con una fuerte crecida ya y 2022 va un poco en esa línea. Está claro que todos los puntos que hemos visto antes hace que sea una tormenta perfecta para que se disparen los concursos de acreedores. Tenemos además el fin de la moratoria concursal, como os comentaba antes, y la nueva ley concursal, que también generan incertidumbre sobre qué va a pasar, pero que sin duda alguna sabemos que para 2023 el número de concursos de acreedores crecerá muchísimo más frente a lo que estamos acostumbrados. Todo esto tiene un impacto en pymes y autónomos. Al final, las pymes y autónomos representan el 99% del tejido empresarial en el mercado español y no puede ser de otra forma, al ser el principal grupo productivo, que la morosidad y liquidez se vean afectados, ¿vale? Al final, el plazo de las facturas aumenta y hace que 1 de cada 5 pymes pueda tener problemas de liquidez provocados por los impagos. Es por esto que el minimizar los impagos, automatizar el proceso y agilizar el cobro de las facturas se vuelven aspectos fundamentales a la hora de gestionar un negocio. ¿Cuáles son los retos que, bajo nuestro punto de vista como expertos en el mundo de recuperaciones, pensamos que tienen las pymes para solucionar los impagos? Primero, recuperar la mayor cantidad posible en el menor plazo de tiempo. Es muy sencillo decirlo y muy difícil hacerlo, lo sabemos, pero el realizar una gestión de impagos temprana y adaptada al ciclo de impagados que permitan solucionar esa mayor parte de impagos en el menor tiempo posible es algo vital. Lo decíamos, cuanto antes seamos conscientes de ese impago y hagamos algo, pues más probabilidad de que nuestro proveedor, nuestro cliente, esté en mejores condiciones para hacer frente al pago de esas facturas y no dejarlo de un lado hasta que, por ejemplo, ese cliente puede estar en concurso de acreedores.
no es solo el hacer algo cuanto antes, sino también contar con equipos especializados y conocimiento experto, algo que muchas veces es difícil en unas plantillas que normalmente no tienen un número muy elevado de personas. Al final, las tareas de recuperación requieren de equipos dedicados que tengan conocimiento y experiencia previa para poder hacer uso de herramientas disponibles. Si bien es cierto que esta experiencia acumulada muchas veces solo se gana o solo se adquiere cuando hay una determinada volumetría de gestión, un determinado volumen de impagados que muchas veces en el mundo de la pyme no llegamos a tener. Y sí, necesitamos recuperar, necesitamos tener un equipo, pero es que necesitamos no perder el foco en la generación de nuestro negocio como empresa y de la experiencia que ese cliente tiene. Y cuando hablamos de experiencia de nuestro cliente, metemos también la experiencia que puede tener en esa gestión de impagados. Hay clientes que no les vamos a querer nunca más como clientes por los quebraderos de cabeza que ese impago nos produce, pero puede haber clientes que han pasado por un bache puntual, que han tenido una determinada incidencia, que en el fondo son buenos clientes, simplemente ha habido un problema y queremos que nuestras labores de recuperación no hagan que esa relación empeore, sino que se siga manteniendo esa buena experiencia y que puedan seguir siendo clientes en el futuro. Es decir, ya sabemos lo que necesitamos, ¿vale? Pero ¿qué opciones tenemos al final para la gestión de impagados? Nosotros podemos resumirla en tres. Bajo nuestro punto de vista, siempre es recomendable empezar por una gestión amistosa o extrajudicial que nos permitan recuperar antes y recuperar más barato. Pensamos que es un primer paso imprescindible. Al final necesitamos conocer cuál es la problemática del impago, por qué se ha producido el impago, ver si hay una voluntad por parte de nuestro cliente de alcanzar un acuerdo que nos permitan ganar tiempo y ahorrar dinero, ¿vale? La gestión amistosa siempre va a ser más rápida y más barata que la gestión judicial. Es cierto que si no llega un momento que vemos que, oye, que es imposible o no podemos contactar con él o no tiene ninguna voluntad de hacer el pago, pues tendremos que ir a una gestión judicial, sabiendo pues que al final es un procedimiento más lento, pues todos sabemos un poco la saturación que hay en los juzgados y demás, y tenemos que tener esas expectativas de que se va a demorar un poco más en el tiempo. Aún así, podemos ir a un procedimiento monitorio que es bastante sencillo y que suele tener buenos resultados. ¿Qué pasa con este procedimiento monitorio? Luego lo veremos. Podemos obtener la recuperación en ese mismo proceso o puede que derive en algún proceso diferente, pero como digo, lo veremos luego. Y luego otra opción que para nosotros es la preferente y la que recomendamos siempre es una gestión mixta. Combino ambas opciones. Va a haber importes, va a haber expedientes, va a haber deudas para la que nunca me va a merecer empezar una gestión judicial, simplemente por los importantes costes fijos de entrada que puede tener por los abogados y procuradores, o que no me merezca la gestión judicial porque no tengo documentación contractual que me permita ir a un juzgado a presentarlo. O al revés, o ya no es que no pueda hacer gestión judicial, sino que me merece más la pena hacer amistosa porque tengo muchos datos de contacto o el importe es muy pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, al final, definiendo diferentes segmentos dentro de nuestros deudores y definiendo una diferente estrategia, podemos asegurarnos de optimizar ese recobro usando ambos tipos de gestión de impagados. Haciendo un poco de zoom sobre la gestión amistosa, ¿qué recomendamos nosotros o en qué aspectos recomendamos poner foco a la hora de hacer una gestión amistosa? Primero, y lo he comentado antes, ¿cuál es el motivo del impago? Necesitamos conocerlo, necesitamos saber si es una incidencia, si es un impago, porque en base a eso podremos aplicar diferentes estrategias. Debemos también intentar el contacto por todos los canales disponibles que tengamos y esto nos afecta, el tener esto en mente nos puede afectar también en el momento de captación de cliente. Oye, cuando capte el cliente voy a asegurarme de tener todos esos datos de contacto por si llega un momento en el que sí o sí tengo que contactar con él para la recuperación de una factura. Al final, hoy en día hay muchos más canales, hay muchos más medios por los que contactar con cualquier cliente o cualquier deudor, pues nos tenemos que asegurar de maximizar esos datos y asegurar su buen uso en las labores de recuperación. En caso de falta de datos, que muchas veces ocurre, sobre todo con aquellos clientes más antiguos, siempre también se puede plantear un enriquecimiento de datos. Importante también saber qué intensidad le vamos a dar a cada registro. No vamos a llamar a cada deudor con el mismo argumentario, con el mismo discurso, con la misma intensidad. Está claro que si es una incidencia, la llamada será
más amigable. Si es un impago en el que no vemos una colaboración por parte del deudor, pues la llamada se irá convirtiendo en un poquito más fuerte, un poco más intensa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de gestionar esa deuda. Hay herramientas que nos ayudan también a hacer que ese cliente pague, como son los ficheros de morosidad. En este caso yo os comento ASNEF, que es el fichero del grupo Equifax, que es una medida de presión adicional. De esta forma nos podemos asegurar que cuando el cliente vaya a pedir un préstamo o que cuando una empresa le consulte, se vea que hay una deuda, que tiene una deuda con nosotros que no ha pagado, y eso pues es palanca para el pago en multitud de ocasiones. Sí que es cierto que aquí todo lo que sea fichero de morosidad tendremos que asegurarnos que la deuda es cierta, vencida y exigible. Y por último también, y aunque pueda dolernos al principio, no lo entendamos, tenemos que estar abiertos a la negociación. Tenemos que tener una serie de herramientas para facilitar el pago al deudor que quiera pagar. ¿Qué herramientas son esas? Pues un plan de pagos, pues estar dispuesto a que, por ejemplo, me lo pague en 6 meses, en 3 meses, o una quita, una condonación de la deuda. Ahí nos tendremos que preguntar si estoy dispuesto a sacrificar un poco de mi margen a cambio de asegurarme que cobro la mayor parte de esa deuda. Si cambiamos de tipo de gestión y esta vez hacemos el zoom sobre la gestión judicial, pues aquí son 3 tips lo que traigo a destacar. Primero, y como comentaba antes, el monitoreo tiene buenos resultados, ¿vale? Sí que es cierto que tiene que ser para deuda no prescrita. La deuda prescribe a los 5 años, 3 años en el caso de utilities, de luz, agua, gas, 5 años si no se ha enviado una comunicación fehaciente. Entonces es un tema importante que sepamos que tenemos 5 años hasta que prescribe la deuda, podemos interrumpir esa prescripción y seguir a otros 5 años más, pero es un aspecto a tener en cuenta a la hora de presentar un monitoreo. Como comentábamos antes también para el tema del fichero de morosidad, la deuda tiene que ser cierta, vencida y exigible, y además tenemos que tener una documentación contractual o facturas que soporten esa reclamación judicial que vamos a hacer. ¿Qué puede pasar en un monitoreo? En un monitoreo puede pasar que no se localiza el deudor, que el juzgado no localiza al deudor, o que sí que le localice. En caso de que le localice, puede haber una oposición, entonces el deudor se niega, no reconoce esa deuda, y entonces en ese caso nos iríamos a un procedimiento verbal si la deuda que estamos reclamando es de menos de 6.000 euros, u ordinario en caso de que la deuda que reclamemos es de mayor de 6.000 euros. En ese momento podremos decidir si vamos a ese procedimiento o no. En caso de que el deudor no se oponga y hay una sentencia condenatoria, pues puede pasar que el deudor pague, perfecto, ya lo tenemos, hemos terminado con el proceso de monitoreo, o puede pasar que no pague. Entonces, en ese caso, tendremos que interponer una demanda de ejecución solicitando el embargo de bienes, ingresos, saldos bancarios, etcétera, que pueda tener ese cliente. Aquí lo que os decía, normalmente podemos tener ingresos en algún momento o periódicos o planes de pago, eso se irá viendo según la casuística de cada uno. Sí que un aspecto a tener en cuenta también o a considerar a la hora de iniciar una gestión judicial es que hay tasas judiciales para importes o para deudas de más de 2.000 euros. Para deudas de menos de 2.000 no, con lo cual eso pues siempre ayuda a que podamos ir por esa línea. Pero si la deuda supera los 2.000 euros, tendremos un coste que va a partir de los 100 euros, 100, 150, 300 euros, dependiendo del procedimiento y del importe. Y adicionalmente, en algunas provincias puede existir también una tasa autonómica, como es el caso de Cataluña. Ya sabemos qué necesitamos para hacer el proceso de recuperación, ya sabemos qué tipos de gestión podemos hacer y hemos hecho un poco de zoom sobre cada tipo de gestión. Y ahora un poco el siguiente paso sería como qué herramientas necesitamos para digitalizar el proceso, porque es verdad que lo podemos llevar todo en una hoja de Excel, lo cual se convierte en algo tedioso y poco eficiente, pero si queremos digitalizar todo el proceso, pues al final las empresas necesitan hacer una alta inversión, que en muchos casos, si el volumen de pagados no es suficientemente alto, no suele ser rentable, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esta inversión? Lo primero, un software de gestión, un software que nos permita saber qué cuentas tenemos a gestionar, qué cuentas, qué saldo, qué importe, qué estoy haciendo con ellas, qué actividad estoy haciendo, cuándo la llamé por última vez, cuándo he quedado llamarla, qué plan de pagos tengo, etcétera, etcétera.
tenemos que estar preparados para conciliar los pagos. Los deudores que paguen van a pagar, algunos pondrán su DNI o su número de factura cuando paguen, pero otros no. Tenemos que estar preparados para esa conciliación de pagos o para esos medios de pago que queramos ofrecer. Comentábamos antes, también estar preparados para que este software refleje los acuerdos y los planes de pago que hayamos establecido según diferentes criterios y poder organizar esa agenda, que cuando el gestor vaya a llamar, ¿qué va a hacer hoy? ¿Cómo va a priorizar esos expedientes? ¿Cuál tiene que llamar hoy y cuál puede esperar o debe esperar a mañana? Necesitamos también tener herramientas que nos permitan optimizar los canales de comunicación. Por un lado, para las llamadas vamos a necesitar un marcador, una centralita, pero es que tenemos otro tipo de postales. Podemos enviar comunicaciones postales que vayan desde la carta ordinaria a la carta con prueba de entrega electrónica al burofax o comunicaciones electrónicas. Hoy en día tenemos, más allá del SMS e email ordinarios, tenemos las comunicaciones electrónicas certificadas que por un coste muy pequeño comparado con el antiguo burofax tiene las mismas garantías y nos permite, por ejemplo, para cortar la prescripción de la deuda de los 5 o 3 años que comentábamos en slides anteriores. Ya hemos invertido en tecnología, pero es que necesitamos invertir en perfiles. No solo en un operador de recobro especializado en este tipo de gestiones, sino en abogado, en analistas y en soporte operativo. Comentábamos, me diréis, jolín, pues requiere mucho, sí. Hay para algunas empresas que podrá ser rentable por la volumetría de impagados, pero para otras no. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Externalizar, ¿vale? Y aquí un poco la idea es daros alguna serie de guías de cómo seleccionar a un proveedor experto en el área de recobro. Por un lado, y súper importante, que sea especialista en deuda de pymes. No es lo mismo haber gestionado deuda de grandes bancos españoles o de grandes eléctricas españolas que gestionar deuda de pymes. Con lo cual es importante que ese proveedor tenga experiencia previa en nuestra tipología de deuda. Segundo, y para el caso de gestión amistosa sobre todo, asegurémonos de definir unos honorarios que estén basados en la recuperación, basados sobre el éxito que esas campañas tengan. Entonces, así nos aseguramos que haya una actividad por detrás. Es verdad que en el caso del judicial esto muchas veces no aplica porque suele haber unos honorarios iniciales fijos por todo el tema de abogados y procurador, más un variable posterior o un variable mucho más alto, pero ya os digo, porque aquí interviene toda la figura del abogado y procurador que están trabajando en ello desde el primer momento. Tercer aspecto relevante sería que este proveedor tenga una estrategia a largo plazo. No me vale de nada darle mis cuentas hoy, que durante un mes las gestione muchísimo y luego deje de hacer nada. La situación de los deudores es cambiante. Hoy uno está en el paro, o mañana tiene trabajo, o al revés, o mañana recibe una herencia, o mañana... La situación es muy cambiante, con lo cual nos tenemos que asegurar de estar siempre ahí para que en el momento en que ese deudor reciba dinero pueda contar con nuestra llamada y nosotros contar con el pago de nuestra factura. Dados los bajos volúmenes que comentábamos antes, por el sector en el que estamos, muchas veces nos merecerá la pena tener un único proveedor para la gestión amistosa y judicial, un proveedor que haga ambos tipos de gestiones. ¿Por qué? Porque si con la volumetría tan baja que tenemos lo separamos en dos, pues vamos a tener menor poder de negociación. Entonces, esta concentración de proveedores puede ser una buena alternativa. Y por último, pero no menos importante, tener visibilidad de la gestión. ¿Qué están haciendo? ¿Qué acciones están llevando a cabo? ¿Qué estados de gestión tienen esos expedientes? ¿Qué expectativas tenemos de planes o acuerdos de pago? Todo eso es información que los diferentes proveedores nos tienen que facilitar para nosotros poder hacer ese seguimiento de la cartera. Ya por último y para terminar la sesión, os quería hacer una introducción de la solución que el grupo Equifax ha creado para pymes y autónomos. Se llama Soluciones sus impagos. Veis aquí en la cabecera de la slide la dirección web www.solucionessusimpagos.com, en la que hemos intentado automatizar y digitalizar todo lo que os hemos estado contando hasta ahora y poner a disposición de la pequeña y mediana empresa todas las mejores prácticas que hemos experimentado nosotros a lo largo de todos estos años para maximizar los resultados en la gestión recuperatoria.
¿Qué aspectos definen a nuestra plataforma? El primero, experiencia, amplia experiencia del grupo Equifax en la gestión de impagados. Llevamos desde el 2004 gestionando deuda en España. Segundo, nuestra red de agencias. Tenemos conectados a nuestros sistemas una amplia red de agencias y despachos especializados a los que podemos asignar la gestión de la deuda según sea de una tipología u otra. Lo comentábamos antes, la importancia de contar con un proveedor que tenga experiencia en la gestión de pymes. Todo se basa en una plataforma online en la que nuestros clientes tienen acceso 24/7, es un fácil acceso, la carga de datos puede ser de forma individual, expediente a expediente o de forma masiva mediante fichero para aquellos clientes que tengan una volumetría mayor, y nuestros clientes siempre van a tener visibilidad unificada de todo lo que está pasando en sus expedientes en la plataforma, así como de los cobros y resultados obtenidos. Y por último, cuidando esa experiencia del usuario. Remarcábamos antes esa importancia de cuidar al deudor para que siga siendo vuestro cliente. Hemos traído aquí un pequeño diagrama de cómo funciona y cómo está integrada nuestra plataforma digital de recuperaciones, para que os hagáis una idea de cómo funciona, aunque bueno, lo comentaba antes en nuestro link, www.solucionesusimpagos.com. Tenéis un vídeo de cómo funciona, tenéis un montón de preguntas y respuestas frecuentes, así como los pasos para darse de alta. Pero para hacer un breve resumen, la empresa se daría de alta en Soluciones Sus Impagos, se daría de alta como empresa, daría de alta a los deudores y asignaría esas facturas impagadas a cada deudor. Nosotros, una vez recibimos esa información, nos aseguramos de externalizar la gestión de esa deuda en la agencia que mejor encaje, si es una gestión amistosa, o en el despacho que mejor encaje, si es una gestión judicial. Estas agencias y estos despachos son los que se ponen en contacto con nuestro deudor, y lo que sí nos aseguramos en el caso de gestión amistosa es ir cambiando de agencia, ir rotando, para asegurar que esa deuda siempre la estamos considerando como deuda fresca y no se deja en un cajón, no se abandona, sino que continuamente se está gestionando. Una vez que contactamos con el deudor, en caso de que tiene voluntad de pago, le ofrecemos pagar por nuestra pasarela de pago. Nuestra pasarela de pago va directamente a una cuenta custodio, de tal forma que todas las cantidades que recuperemos van directamente a la pequeña y mediana empresa, van a la pyme, sin pasar por las cuentas de Equifax o nuestras agencias o despachos. Sí que es cierto que si bien ofrecemos siempre la pasarela de pago, ofrecemos también el medio de pago que la empresa tuviese con ese deudor ya agendado, porque lo prioritario y lo que buscamos siempre maximizar es el pago de esa deuda. En el caso de que pagasen vuestras cuentas, seríais vosotros los que nos tendríais que informar por el aplicativo, pero no habría ninguna diferencia adicional. Y luego, bueno, siempre decir por último decir que todas estas agencias y despachos están en continuo contacto con vosotros, si así es necesario, con las consultas que hagan falta, para poder maximizar esa información necesaria para la gestión de la deuda. Hasta aquí la sesión de hoy y el contenido que queríamos compartir con vosotros. En la parte inferior de la diapositiva podéis ver tanto el sitio web de nuestra plataforma que hemos comentado, así como un correo electrónico o un teléfono para en caso de que queráis o necesitéis información adicional. Muchas gracias por todo.